Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta presentación del último número de la revista de Economía ICE, la Unión Europea tras la pandemia. Este número está disponible en nuestra web desde finales de octubre y llega en un momento especialmente oportuno ya que aborda temas que están todos de la máxima actualidad. Bien, en esta presentación vamos a contar en primer lugar con una intervención de la ministra de Industria, Comercio y Turismo y tras su intervención habrá una mesa redonda que va a moderar Enrique Feas, que es el coordinador del monográfico, y en la que van a participar 3 de los autores de la revista. Bien, sin más, cedo la palabra a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, doña Reyes Maroto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, a todos los representantes, primero del mundo académico, que gracias a vuestra contribución pues hoy podemos estar hablando de un tema sin duda muy importante como es la Unión Europea tras la pandemia. Ese es el título del nuevo monográfico que Información Comercial Española ha puesto a disposición de todos para que el conjunto del sector empresarial, pero también de la sociedad civil y de la clase política aprendamos un poco sobre estas lecciones que también el mundo académico nos trasladáis. Quiero primero empezar dando las gracias a todos los autores que habéis hecho posible esta publicación, en particular a Enrique, que sin duda ha impulsado este número y que ha conseguido además que viera la luz en un plazo que no siempre es fácil cumplir y con dificultades. Además, Enrique reorientando los contenidos para adaptarlos a la nueva situación muy distinta a la que teníais cuando se empezó a configurar esta publicación. Hace un año, cuando se planteó el monográfico, el objetivo era analizar los retos que debía afrontar la Unión Europea tras la renovación de sus instituciones a finales del 2019. Entre ellos destacaban las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China inmersos en una guerra comercial y tecnológica, también la salida de la Unión Europea por parte de Reino Unido, la necesidad también de impulsar la agenda ambiental y la agenda digital al tiempo que se abordaban otras cuestiones como la Unión Europea seguía avanzando en su mayor integración. Sin embargo, la irrupción de la pandemia cambió drásticamente las prioridades, ha obligado a las instituciones europeas y también a sus Estados miembros a reaccionar con urgencia, adoptando medidas a nivel no solo nacional, también europeo. Me referiré a ellas para hacer frente a la crisis sanitaria, pero también a la crisis económica y social. La amenaza de la pandemia ha llevado, como decía, a los gobiernos a acometer actuaciones extraordinarias para contener el avance del virus y su impacto en la salud pública. Igualmente han sido necesarias iniciativas de gran calado en el ámbito económico para mitigar el impacto de la pandemia en la economía, en el conjunto de la sociedad y favorecer su posterior reactivación y proteger a la población más vulnerable. Como se recoge en el monográfico, la crisis ha tenido un fuerte impacto en la salud de los ciudadanos y además ha puesto en riesgo las rentas y los puestos de trabajo, lo que sin duda amenaza con agravar la desigualdad en nuestra sociedad. Decía que los gobiernos hemos tenido que reaccionar con rapidez y contundencia frente a esta crisis sanitaria. En España hemos adoptado una red de seguridad con distintas medidas de apoyo a la liquidez, la flexibilización y el apoyo público a los expedientes de regulación de empleo, el sostenimiento de las rentas familiares a través, por ejemplo, del ingreso mínimo vital.
Nuestra prioridad desde el inicio de la crisis ha sido, por supuesto, proteger la salud de la población, pero también minimizar su impacto en la economía y en la sociedad. Y todo esto lo hemos hecho y lo seguimos haciendo apoyándonos en la fuerza del diálogo, del consenso y sobre todo de la unidad. Y quiero destacar y compartir con vosotros dos ejemplos de esta unidad. El primero, sin duda, es la predisposición de empresarios y sindicatos en el marco del diálogo social. Llevamos 6 grandes acuerdos con los agentes sociales, 3 acuerdos para la prórroga de los ERTEs, el Pacto de Reactivación Económica y Social y también la ley de trabajo a distancia, tan necesaria como hemos visto en estos meses de confinamiento para poder mantener la actividad productiva en nuestros sectores económicos. Se trata sin duda de un camino, el diálogo en el que cree el Gobierno y en el que vamos a continuar trabajando, porque el camino del diálogo es también el camino del acuerdo social. Y el segundo ejemplo que quería compartir con vosotros, sin duda lo encontramos en Europa. La Unión Europea ha hecho honor a su nombre y ha dado una respuesta solidaria y, en consecuencia, unida. Vivimos en un mundo donde los desafíos son globales y, por lo tanto, las respuestas también deben serlo. Pero para poder hacer frente a estos retos que no entienden de fronteras, como el COVID, España sin duda ha necesitado a Europa, pero yo diría que también Europa necesita a España. Necesitamos una Unión Europea más fuerte, más cohesionada, para afrontar con seguridad y confianza nuestro futuro. Y si hablamos de futuro, me gustaría sin duda destacar el acuerdo que se alcanzó el 21 de julio en el Consejo Europeo para desplegar un paquete de medidas de gran calado contemplando no solo el marco financiero plurianual reforzado para los años 2021-2027, sino también distintos instrumentos europeos como el Next Generation EU, dotado de 750.000 millones de euros para financiar proyectos y que en su mayoría, como sabéis, se materializarán a través de transferencias. Un instrumento que va a permitir inversiones en España por valor de 140.000 millones de euros que sin duda van a ser un instrumento muy útil para la reactivación, para la recuperación de nuestra economía, dando también respuesta a la agenda social. Una respuesta sin duda muy distinta y seguro que lo vais a comentar a la que se adoptó en la crisis del 2008, donde las recetas fueron de austeridad y de recortes. Y es que el plan de recuperación, sin duda, decía, presenta una gran oportunidad, una oportunidad para acelerar la recuperación, para contribuir a la modernización de nuestros sectores productivos, pero también para reforzar los pilares de la agenda social. El plan, como no puede ser de otra manera, prioriza la protección de la salud de las personas y demuestra una vez más que la Unión Europea puede actuar de manera coordinada. Como sabéis, la Comisión Europea está negociando en nombre de los 27 Estados miembros con todas las grandes farmacéuticas para que todos los ciudadanos europeos tengan acceso a las vacunas en igualdad de condiciones. Esto es sin duda motivo de orgullo para los europeístas, pues es una prueba más de la necesidad, pero también de la utilidad que tiene la Unión Europea en la crisis como la que estamos viviendo. Si hay algo bueno, sin duda, que ha resultado de esta pandemia es que nos ha unido a los europeos. El proyecto de la Unión Europea, cuestionado durante los últimos años y puesto a prueba a enormes desafíos como el Brexit, sigue siendo un proyecto vivo y hoy, sin duda, es más necesario que nunca. Precisamente respecto al desafío del Brexit, al que también dais respuesta en el monográfico, también Europa ha demostrado su capacidad de actuar unida, con una sola voz. Ahora es necesario un último esfuerzo para lograr un acuerdo equilibrado sobre la futura relación que permita mantener un grado suficiente de integración comercial en el futuro y que evite una salida desordenada que sin duda supondría un coste económico adicional, justo cuando la economía europea intenta avanzar hacia la recuperación. Como sabéis, desde la Secretaría de Estado de Comercio hemos estado realizando un esfuerzo por informar y por ayudar a las empresas a prepararse para el Brexit y tengo el convencimiento de que estamos en disposición de afrontar cualquier escenario, aunque sin duda sería deseable un acuerdo que permitiera mantener los amplios vínculos económicos que tenemos con el Reino Unido. Y un segundo aspecto que me gustaría destacar del plan de recuperación es que también aborda, junto a la protección de la salud a la que me he referido, la necesidad de contar en Europa con una mayor autonomía industrial. De ello también os referís en el monográfico.
La pandemia ha puesto de relieve las debilidades a las que se enfrenta la industria europea, también la industria española, en un mundo de complejas cadenas de valor y también con una creciente incertidumbre. Hemos visto que ante un desafío como el COVID, en la que hay escasez de medicamentos y equipamiento sanitario, los países han optado primero por el autoabastecimiento, lo que deja sin duda una situación comprometida a aquellos que no tienen capacidad de producción propia. Y de ahí que la industria europea se ha enfrentado a unas fuertes disrupciones en las cadenas comerciales, lo que dificultó enormemente nuestra capacidad de respuesta los primeros meses de la pandemia. Quiero trasladaros que se está trabajando en el seno del Consejo Europeo en la manera de abordar estas vulnerabilidades en una hoja de ruta para reforzar la autonomía de la industria europea. En España, de hecho, el plan de recuperación reforzará las capacidades industriales de nuestro país para contar con cierta soberanía industrial. Y en relación con los desafíos a los que nos tenemos que enfrentar, algunos que estaban pendientes incluso antes de la pandemia, un tercer elemento clave para la recuperación va a ser la lucha contra el cambio climático. Se señala en el monográfico a una viñeta que recientemente ha publicado The Economist que mostraba al planeta Tierra disputando un duro combate de boxeo con el coronavirus, mientras al borde del cuadrilátero, impaciente por entrar y con los guantes de apuestos, se muestra un gigantesco sol que representa el cambio climático. Una vez más, el humor expresa la más dura realidad. El combate urgente contra el coronavirus sin duda no puede hacernos olvidar la batalla importante y definitiva contra el cambio climático que se nos avecina. Una emergencia climática que sigue acechando y que el COVID, lejos de distraernos de este objetivo, sin duda debe servir para alertarnos de la necesidad de afrontar los grandes riesgos globales. Las medidas de estímulo frente a la crisis deben también ayudar a avanzar hacia una economía más verde. Y un último pilar, también clave para la recuperación, va a ser sin duda la transformación digital. A ello me refería en clave de reformas con la ley del trabajo digital. La Agenda España Digital 2030 impulsará sin duda la transformación digital de nuestro país mediante la garantía de la conectividad digital, el despliegue del 5G, el refuerzo de la capacidad de un ámbito tan importante como es la ciberseguridad, la digitalización de las administraciones públicas y de las empresas, el impulso de un hub de producción audiovisual o el desarrollo de la economía de los datos y la inteligencia artificial. Sin duda, retos a los que tenemos que abordar. El plan de recuperación incorpora dentro de sus prioridades y que sin duda, gracias a esos mecanismos que Europa va a poner a disposición de los países, vamos a poder reforzar unidos retos de país que sin duda se convierten en un proyecto también de futuro para todos nosotros. En definitiva, la pandemia ha supuesto la aparición, decía, de retos que estaban ya pendientes, pero también de nuevos retos que la Unión Europea y los Estados miembros debemos afrontar en un entorno todavía incierto, pero que vemos con más confianza a raíz de las noticias que tenemos de las vacunas. La prioridad sigue siendo proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente al impacto del COVID y, sin duda, también las consecuencias económicas. Y para luchar contra la crisis no debemos olvidar que hay retos, como decía, que siguen pendientes y que la estrategia para salir de la crisis es sin duda una oportunidad para avanzar ante esos desafíos de la sostenibilidad, de la digitalización, del impulso, en definitiva, de un modelo económico y social más inclusivo. La Unión Europea está demostrando estar a la altura de la magnitud de estos retos, que debe ser sin duda acicate para seguir profundizando en el proyecto de integración europea, porque la Unión Europea, decía, es un proyecto que ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero que ha demostrado que merece la pena. Y como bien dice un proverbio africano, si quieres ir rápido, id solos, si queréis ir lejos, id juntos. Es sin duda imprescindible abordar esta ambición bajo la unidad, bajo ese paraguas de la Unión Europea. Agradeceros, Enrique, y a todos los autores del libro el poder debatir sobre estos retos de una Unión Europea que estoy convencida que sale más unida, que sale más resistente y sin duda que sale mucho más con un impulso mayor
después de afrontar una pandemia que nos ha unido y que debe hacer del proyecto europeo un proyecto de futuro para todos. Gracias a todos los que nos seguís por videoconferencia y animaros a contribuir a este debate sobre el futuro de la Unión Europea en la pandemia y frente a la pandemia, y que entre todos construyamos un mejor proyecto europeísta y un mejor proyecto también para nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. Y ahora vamos a dar paso a la mesa redonda que va a moderar Enrique Feas, coordinador de este número, investigador del Real Instituto Elcano, y en el que van a participar, como decía, 3 de los autores. En primer lugar, Inmaculada Ordiales, del área de estudios y de análisis del Consejo Económico y Social de España; Federico Steinberg, de la Autónoma y también investigador del Real Instituto Elcano; e Isabel Álvarez, de la Universidad Complutense de Madrid y directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Una vez termine esta mesa redonda, al final de la misma, abrimos un turno para preguntas del público. Quien esté interesado en hacer alguna pregunta, por favor que lo haga a través del chat. Así que nada, Enrique, te paso la palabra. Tenéis una hora que estoy seguro que se nos va a hacer muy corta a todos. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias, ministra, por la presentación, por su presentación y por presentar este número. Gracias a ICE por la oportunidad y bueno, quiero, antes de empezar, antes de abrir el debate, pues un poco resumir la idea del número. Como muy bien decía la ministra, en enero del año 2020 pues presentaba Ursula von der Leyen su Green Deal, su plan verde, el plan verde europeo, y esa se suponía que era el gran desafío de la Unión Europea en ese momento, en un momento, por supuesto, terminar o cerrar los desafíos pendientes como el del euro. Y unos meses después, pues lo que se trata fundamentalmente era de sobrevivir, y se trata de gestionar una crisis que va a ser la mayor desde que existe contabilidad nacional y para las que han surgido nuevos impulsos de la Unión Europea de política fiscal conjunta, ¿no? El número se divide en tres grandes bloques, podemos decir. Un primer bloque se trataría de ver qué ha pasado, es decir, cuáles son los efectos directos de la pandemia, primero desde el punto de vista del impacto social, el salud, trabajo y cohesión social, el impacto de la pandemia en la Unión Europea, que han escrito Nuria Moreno Manzanaro e Inmaculada Ordiales, que está aquí. Después, cómo han reaccionado los Estados miembros a través de políticas fiscales que se ha visto enseguida que eran políticas fiscales muy asimétricas, es decir, estábamos ante una crisis simétrica, pero que ha tenido respuestas de política fiscal de los Estados miembros muy asimétricas y sobre estructuras económicas muy asimétricas, con lo cual los efectos de una pandemia común han sido totalmente divergentes, y la reacción de la Unión Europea a través del fondo, las respuestas fiscales asimétricas las recoge Lidia Brun en su artículo, y la respuesta común de la Unión Europea a través del Fondo de Recuperación, en la medida en que supone un avance institucional para preservar la integración económica, lo refleja Antonia Díaz en su artículo. Pero después, en un segundo bloque, tenemos que centrarnos en desafíos que ya existían, como decía la ministra, desafíos que no, como el chiste del Economist, como se veía al final, lo que ha ocurrido simplemente es que lo urgente ha desplazado a lo importante, pero hay otra serie de desafíos que siguen tan presentes como estaban en enero. Uno de ellos es el fin de la gobernanza del euro, la conclusión de la gobernanza del euro, las tareas pendientes en la política monetaria, de las que se ocupa Gonzalo García Andrés, la unión bancaria, que parece casi desaparecida, cuando era uno de los grandes temas de hace unos pocos años, de los que se ocupa Rocío Sánchez Barrios, y la reforma del marco de reglas de política fiscal, de las que se encarga Clara Crespo, José Miguel Ramos y Lucía Rodríguez. El Brexit, un artículo que escribe Álvaro Anchuelo conmigo, en lo que sigue siendo el día a día de uno de los problemas fundamentales, y por supuesto un artículo sobre la transición energética y gobernanza climática en tiempos de pandemia, del que se encargan Lara Lázaro, Gonzalo Escribano y Virginia Crespi. Finalmente, el tercer y último bloque, y concluyo,
son los desafíos que o que no existían o que se han reavivado mucho como consecuencia de la pandemia. Uno es la idea de reforzar la autonomía estratégica de Europa, los riesgos y problemas que conlleva, pero las oportunidades que supone. De eso se encarga Isabel Álvarez y Víctor Martínez, su artículo Cadenas de valor en Europa y autonomía estratégica. Las implicaciones geopolíticas. Hemos visto distintas actuaciones de China, distintas actuaciones de Estados Unidos en un marco en el que ya se aventuraban algunas tendencias, algunas se reafirman y otras cambian. De eso se ocupa en su artículo Federico Steinberg y se termina el número con un análisis del modelo de negociación de la Unión Europea tan importante para las decisiones de futuro que realiza Enrique Verdeguer. Bueno, sin más, yo quiero abrir paso al debate. Vamos a ir intentando sacar algunos temas, aprovechando que tenemos aquí a tres de los autores y algunos entre el público, pero vamos a aprovechar a intentar sacar distintos temas, ¿no? Querría empezar, por ejemplo, con Inmaculada. Está claro que la pandemia ha tenido un impacto sanitario increíble, pero ¿cuál ha sido el impacto social? ¿En qué medida la pandemia ha contribuido a aumentar desigualdades que ya existían o que se van a generar? Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias por haber sido invitada a este debate de presentación del número de ICE dedicado a la Unión Europea tras la pandemia. Y sobre todo a Enrique por contar con nosotras a la hora de analizar el impacto social de la pandemia en la Unión Europea. Y bueno, retomando, nos ha explicado la señora ministra todos los esfuerzos que se han estado haciendo, al menos en España, para evitar justo un impacto negativo social de la pandemia. Pero creo que va a ser inevitable que las desigualdades sociales aumenten como resultado de esta crisis. La crisis va a tener carácter temporal, pero sin embargo los efectos negativos sobre los mercados de trabajo e incluso sobre la situación de las personas más vulnerables van a ser difíciles de revertir en el corto plazo. La recuperación llegará, pero no va a llegar de manera igual a todos los Estados miembros ni a todos los colectivos y tardará en llegar como sucedió en la anterior crisis. Efectivamente, la pandemia ha aumentado esas brechas y lo ha hecho directamente sobre las brechas laborales por las clásicas, desafortunadamente clásicas brechas laborales, ¿no? Como son aumentado el desempleo juvenil, se ha reducido la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, ha puesto de manifiesto la precariedad que supone la temporalidad en el empleo y además ha demostrado la especial desprotección que tienen los trabajadores autónomos. Y esto es por la especial incidencia que ha tenido la pandemia en unos determinados sectores que tenían entre sus trabajadores o entre sus empleados estas características. Eran sectores más feminizados, con mayor participación de jóvenes, con un empleo temporal más alto. Y bueno, este es el impacto directo de la brecha, o sea, el impacto directo sobre las brechas sociolaborales. Pero es cierto, es cierto que van a aumentar también brechas estructurales, ¿no? Y ahí esto sí que puede incluso comprometer la recuperación y la resiliencia de las economías, a pesar del plan de recuperación. Y son quizás una de las más importantes, la brecha educativa, puesto que, bueno, ya llevamos mucho tiempo que se ha trasladado el colegio a casa, se ha trasladado el colegio a las redes y esto, pues resta fuerza al sistema educativo como instrumento de igualdad de oportunidades, puesto que ahora vuelve a ser importante en el nivel sociocultural de los hogares y también el nivel económico de los hogares. Pues resta esa fuerza que tiene el sistema educativo también. Ha aumentado la brecha de género no solo por el impacto laboral, sino también por problemas específicos de conciliación laboral, de la vida laboral y familiar, por el teletrabajo y también porque los sectores también muy feminizados
los sectores más expuestos al contagio, como el sanitario o el de los cuidados, son sectores donde la participación de las mujeres es mucho más alta. Y por la misma razón puede también ahondarse la brecha de origen. Y bueno, pues está viendo además que un aumento de la vulnerabilidad financiera de los hogares. Y bueno, todo esto va a aumentar las desigualdades y las brechas y va a ser necesario abordarlas para fomentar o propiciar esa resiliencia de las economías. Está claro que al final las crisis o este tipo de crisis al final no solo muestra que hay países con bolsillos mayores y bolsillos menores, sino incluso con familias con bolsillos mayores o bolsillos menores. Al principio de la crisis, una de las claves era el impacto sanitario, y una de las reacciones inmediatas de los países fue, por ejemplo, de Francia y Alemania, fue paralizar las importaciones de las exportaciones de productos sanitarios básicos, ¿no? Eso generó una alarma, fue una ruptura clarísima del mercado único, una grave ruptura del mercado único, y empezó ahí un debate importante sobre hasta qué punto, que tiene una doble lectura, la lectura interior para dentro del mercado único y para fuera del mercado único, hasta qué punto la Unión Europea debería hacer un esfuerzo productivo y debería promover una cierta autonomía estratégica, la que ha mencionado la ministra en esta presentación. Lo que pasa es que, claro, la autonomía estratégica depende cómo se lea, y puede tener un componente más proteccionista o puede tener un componente más de reducir las dependencias o las vulnerabilidades. Isabel, ¿tú hasta qué punto, cómo valoras tú el concepto de autonomía estratégica y hasta qué punto crees que es compatible en un mundo actual de cadenas de valor? Pues buenas tardes. Lo primero, agradecer a la Secretaría de Estado la invitación, a la revista Información Comercial Española y a Enrique coordinándonos a todos y siendo muy pacientes. Y la verdad es que el asunto de la autonomía estratégica, que tiene muchas aristas, yo diría que por centrar mi intervención, por centrar la discusión, tiene una alta dependencia de la tecnología. Cuando hablamos de autonomía estratégica es necesario recurrir a lo tecnológico y a lo tecnológico relacionado con la seguridad, lo que nos lleva en el caso de la pandemia a pensar en seguridad sanitaria, pero no solo, también cuando los países están actualmente y las autoridades reclamando que sería necesario fortalecer la autonomía estratégica de los países europeos, se está pensando evidentemente en el ámbito de la defensa, de la ciberseguridad, y también tiene una lectura en el ámbito productivo y en el abastecimiento al que tú hacías referencia, Enrique. Esto nos lleva a pensar en el ámbito productivo en lo que cada vez más se denomina la resiliencia de los sistemas productivos. Y yo creo que sería importante, y la ministra antes lo señaló muy bien, no confundirlo con algún tipo de nacionalismo económico o nacionalismo productivo. Bien al contrario, yo creo que la COVID, la pandemia, trajo una interrupción de los suministros de la noche a la mañana, y dada la paralización de muchos centros productivos, pues algunos gobernantes, algunos políticos empezaron a alarmar o empezaron a favorecer discursos tendentes a la relocalización, es decir, a una localización más nacional que contenga, por así decirlo, todas las fases en lo posible de las cadenas de valor, y que eso conferiría una mayor seguridad. En ese sentido se relacionaría el ámbito del comercio internacional con lo que de forma más amplia se denomina autonomía estratégica. Sin embargo, ya hay evidencia que nos demuestra que no necesariamente esa localización a la que se alude va a ser siempre positiva. ¿Por qué? Pues porque la red internacional de cadenas está tan interconectada, son tantas las interconexiones internacionales que van a seguir resultando clave. Es decir, que es poco probable esperar un cambio como mínimo en el corto plazo, y además hay que hacerlo con cautela. Pensemos, por poner algún ejemplo, en el contenido electrónico de los automóviles. Es decir, aunque los países se planteen fortalecer esa resiliencia de los sistemas productivos que lleven a una mayor dependencia del comercio internacional, bueno, las interrelaciones entre los distintos sectores es tal, y entre los países, que es muy difícil de pensar.
Sí que resulta plausible, yo creo, pensar en estrategias de diversificación de riesgos. Es decir, que si las cadenas estaban muy orientadas a los orígenes, pues muy concentrados en determinados países, se pueden pensar en cómo diversificar tales riesgos, y ahí se distingue también por sectores. Hay sectores en los que predomina la fabricación flexible y por tanto es mucho más fácil reconfigurar la red de proveedores según las necesidades, según la demanda. Y estoy pensando en sectores tales como los textiles o el de muebles. ¿Qué ocurre? Que es mucho más difícil cuando nos centramos en aquellos productos, aquellos sectores que requieren una fabricación mucho más especializada, que requieren de componentes mucho más sofisticados y donde además, como sabemos, hay una alta concentración en determinados nodos geográficos o nodos de cadenas situados sobre todo en Asia. Estoy pensando en los chips de los teléfonos inteligentes, en los sensores o en los motores de los vehículos eléctricos que están absolutamente concentrados en China. Por lo tanto, dando o tratando de aportar a la pregunta que planteaba, yo creo que el resultado va a depender de cuál sea la respuesta de los gobiernos. Es decir, si se acentúa el proteccionismo apelando a esa mayor resiliencia o mayor autonomía estratégica en lo productivo, o bien se apuesta por el desarrollo de capacidades tecnológicas y de la aplicación de soluciones tecnológicas que ya existen, tales como la automatización de muchos procesos productivos, innovaciones en proceso o incluso recurrir más a la fabricación aditiva, que en definitiva viene a ser, bueno, pues el uso de la impresión 3D para determinados componentes, ¿no? Yo, bueno, lo dejaría ahí para no alargarme en las Muchas gracias. contestaciones. Está claro que muchas veces la autonomía estratégica puede ser una buena idea en la medida en que se trata de diversificar riesgos, y hay gente que lo quiere transformar en un peligro intentando convertirse en una gallina. Una cosa es poner todos los huevos, no poner todos los huevos en la misma cesta, otra cosa es convertirse tú mismo en una gallina que los pone todos. Eso es, está claro que al final las cadenas de valor y las producciones dependen de otros países, ¿no? Pero si lo extendemos esto no solo al ámbito de lo económico, sino al ámbito de lo geopolítico, ¿hasta qué punto esta pandemia ha aumentado la necesidad para la Unión Europea de definir su papel en un mundo tan cambiante? Lo que estamos visto es que nos hemos encontrado con unos Estados Unidos que acaban de cambiar, un modelo totalmente distinto, una China bastante más asertiva. ¿Cómo ves tú, Federico, el nuevo escenario geopolítico que se presenta, y sobre todo en la parte de la Unión Europea, después de la pandemia? Sí, bueno, me sumo a los agradecimientos por la invitación y animo a todos a leer el número, que lo pongo por aquí también porque no se ha enseñado aún. Y efectivamente, yo creo que en términos geopolíticos muy posiblemente estamos ante una aceleración de algunas tendencias, ¿no? Una es la parte de digitalización que Isabel ha mencionado, pero otra es la desoccidentalización o la aceleración del auge de China. De hecho, si nos creemos los datos de China, vamos a ver que la salida o la recuperación económica, tanto en China como en Asia en general, posiblemente será más rápida que en otras regiones, con lo cual esta brecha entre países avanzados y países emergentes, sobre todo asiáticos, no tanto América Latina, se va cerrando, ¿no? En este contexto, además, tenemos una erosión del multilateralismo que tenemos que ver cómo va a reaccionar la administración americana ahora con la llegada de Biden, si esto se modifica. Pero yo creo que tenemos que acostumbrarnos, y la Unión Europea en este contexto tiene que entender, bueno, primero que los países de la Unión Europea son todos demasiado pequeños para jugar aquí, incluso Alemania. Es esta vieja broma de que en Europa hay dos tipos de países, los que son demasiado pequeños y los que todavía no se han dado cuenta de que son demasiado pequeños. Y esto es algo que el Reino Unido posiblemente va a experimentar en primera persona a partir de ya. Pero por otro lado, que esa Unión Europea tiene que entender que ese mundo más plácido de reglas y multilateralismo se va a ver cada vez más erosionado, y que posiblemente, incluso aunque la estrategia de Biden sea distinta en política exterior y se pueda
recuperar un poco al amigo americano, volvamos a tener un presidente en la Casa Blanca que vea a la Unión Europea como un aliado geoestratégico y no como un rival comercial, que era como lo veía Donald Trump, pues vamos a tener una tensión entre China y Estados Unidos. Y yo aquí digamos que distinguiría en tres niveles, ¿no? Por una parte, la desvinculación entre China, Estados Unidos y tal vez partes de la Unión Europea en lo que tiene que ver con la tecnología y la seguridad, me parece que va a ir a más por motivos de rivalidad estrictamente de poder. En la parte comercial y económica, yo creo que la relación va a ser de competición. Y luego en la parte que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, la lucha contra las pandemias o algunos otros elementos donde claramente o vamos todos juntos o en un mundo tan interdependiente los resultados no pueden alcanzarse, pues vamos a cooperar, ¿no? Pero va a haber que jugar en esos tres niveles y Europa tendrá que redefinir sus herramientas, ¿no? Para jugar en estos niveles. Evidentemente, a esto es a lo que llamamos autonomía estratégica más allá de las cadenas globales de suministro, y aquí hay dos visiones enfrentadas, yo creo, en Europa. Una visión alemana que está incómoda con el concepto de autonomía estratégica, de hecho, que posiblemente le gustaría retornar a esta idea sencilla de verse protegida por el paraguas de seguridad de la OTAN y de Estados Unidos y sin embargo exportar a China y a Asia todo lo que sea posible, pero vamos a ver si esto sigue siendo posible cuando, por ejemplo, en los temas de 5G por motivos de seguridad, pues esto no es viable o no es aconsejable y puede haber represalias por parte de China. Al mismo tiempo, tenemos una visión más francesa en la cual esa autonomía estratégica corre el riesgo de convertirse en proteccionismo y esta Europa cerrada, ¿no? Y como bien ha dicho Isabel, es muy discutible que esto sea algo que convenga, por ejemplo, a España, ¿no? Pero en este contexto la Unión seguramente se tiene que preparar para lo peor, aunque tiene que esperar lo mejor, tiene que intentar esperar que sea posible armar un multilateralismo renovado que pasa por la reforma de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, algo que era imposible con Trump en la Casa Blanca y ahora es muy difícil, pero podría ser viable, ya que todos entienden, China, Estados Unidos, Australia, Canadá, la Unión Europea, que unas reglas básicas de juego y un mecanismo de resolución de conflictos renovado, pues entre otras muchas cosas, son necesarios e importantes, pero también se tiene que ir preparando para lo peor, para este mundo de bloques o regionalización, y ahí juega un papel muy importante estos acuerdos comerciales preferenciales que últimamente la Unión ha estado acelerando, ¿no? Y en el horizonte pues está también un cambio de mentalidad que pasa por aprender a usar esto que el alto representante llama el lenguaje del poder y aprender, digamos, a tomar decisiones de vez en cuando que no vayan a ser bienvenidas por otros países. Es decir, que la Unión Europea no sea siempre ese actor cooperativo multilateralista dispuesto a pagar la factura, sino que a veces sea un actor un poquito más incómodo para otros para preservar o exportar o proteger sus valores y sus intereses, también sus intereses además de sus valores, que es algo que últimamente no estaba muy claro si salíamos a hacer bien. Gracias, Federico. Está claro que la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos pues abre muchas expectativas en determinados ámbitos. Probablemente la guerra comercial se calme porque no es un guerrero comercial Joe Biden. En otras cosas yo creo que la mirada de Estados Unidos hacia adentro ya viene de lejos, de manera que no cambiará tan rápidamente, pero en otros ámbitos, sin embargo, va a aumentar mucho la cooperación, como puede ser, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Y eso es algo positivo. Y en ese sentido, por ejemplo, Inmaculada, llamaba la atención, ¿no? que el debate del cambio climático era siempre los jóvenes invocando a los mayores, diciéndoles tienen que pensar en las nuevas generaciones, y ahora resulta que en la crisis de COVID son las personas mayores quienes dicen a los jóvenes tenéis que pensar en nosotros, ¿no? Es muy curioso cómo cambian las situaciones generacionales. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, que este hecho o estos hechos, que esta catástrofe o esta pandemia incentiva al mundo en general y a la Unión Europea en particular a ver el cambio climático como una amenaza real que puede venir en cualquier momento, que puede ser mucho más rápida, como la pandemia, de lo que pensamos, y que va a incentivar a una mayor percepción de los costes de adaptarse al cambio climático y a una mayor voluntad de hacer sacrificios para un bien común? Bueno, esta es una gran pregunta. De hecho, bueno, hemos reflexionado mucho sobre esto que planteas, ¿no? Esta solidaridad intergeneracional entre jóvenes y mayores,
bueno, que se está pidiendo durante la pandemia y efectivamente se está pidiendo anteriormente para la lucha contra el cambio climático. Y bueno, lo hemos discutido y bueno, los economistas tenemos siempre esta tendencia a pensar en solidaridad intergeneracional en términos actuariales, en términos financieros, más que en términos sociales, ¿no? Entonces, bueno, si ampliamos ese espectro y lo hacemos en términos sociales, ya esta solidaridad deja de ser un juego de suma cero. O sea, unos no tienen que sacrificarse a favor de otros, no hay que hablar de sacrificios, es un falso conflicto entre generaciones realmente, cuando los llevamos al ámbito social o incluso a la lucha contra el cambio climático. De hecho, lo que hay que hablar no es un sacrificio, es una inversión en cualquier caso. Además, bueno, de la lucha del cambio climático, no solamente las próximas generaciones, las futuras generaciones se benefician, o los jóvenes, también los mayores se benefician de la lucha contra el cambio climático y, por supuesto, se beneficia el planeta, que es el objetivo. Y bueno, respecto a si se asumiría mejor los sacrificios sociales que hay que hacer para llevar a cabo la transición ecológica, ¿no? La transición del New Deal, a la que yo sumo la transición digital, porque ambas transiciones pueden dejar fuera a algunas personas y pueden tener un impacto negativo sobre los trabajadores en determinados sectores que se tienen que descarbonizar aceleradamente y también digitalizar. Y bueno, en este sentido, bueno, podemos estar relativamente tranquilos porque se está haciendo un claro esfuerzo, hay una estrategia de transición justa y se está haciendo un claro esfuerzo financiero para evitar, bueno, que dejar atrás a los trabajadores o menos, bueno, a determinados trabajadores, incluso un esfuerzo en la recualificación de los trabajadores y la. Pero a mí me gustaría añadir, volviendo a la cuestión generacional, que hay que asegurar que en esta transición ecológica y en la transición digital participen activamente los jóvenes. Que es, bueno, les está pidiendo este sacrificio nuevamente, pero realmente los jóvenes, bueno, parecen, bueno, como están sufriendo ahora la crisis en primera persona, desde 2008 han tenido serias dificultades para incorporarse al mercado de trabajo, cuando así ha sido, lo han hecho en unas condiciones laborales precarias. De hecho, quizás eso es lo que ha favorecido que fuesen de los primeros en salir del mercado de trabajo en la actual crisis. Entonces, creo que ese factor, el factor joven, hay que incorporarlo a las transiciones y las transformaciones que está pidiendo la economía. Y, bueno, reflexionaba sobre el concepto Next Generation, ¿no? Next Generation EU, bueno, que lo tomamos siempre como una Unión Europea de próxima generación, de futura generación, como si fuese, bueno, una Unión Europea más moderna, más eficiente, más ecológica, más digital, ¿no? Como si fuese un motor o un automóvil, ¿no? De futura generación. Pero hay que interpretarlo también de otra forma, y es el Next Generation EU es una Unión Europea para las próximas generaciones. Unas generaciones con una mayor concienciación medioambiental y también con una mayor familiaridad con las tecnologías digitales, y eso hay que aprovecharlo. Así que en las próximas transformaciones, tanto digital como ecológica, nadie puede quedar fuera, y la formación es clave, tanto para los trabajadores como para los jóvenes. La incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo tiene que ser una de las prioridades, un objetivo transversal, igual que la digitalización o, bueno, o la transformación ecológica de las economías. Está claro. Pues ahora que mencionas Next Generation EU, va a suponer un montón de fondos para la transformación estructural de las economías, ¿no? En ese sentido, pues es muy buena noticia. Isabel, o sea, ¿tú crees que tenemos fondos, ¿no? Y tenemos fondos para cambiar la estructura productiva? Eso se dice muy fácil, pero luego hay que hacerlo. ¿En qué medida crees tú que los fondos realmente pueden contribuir a cambiar estructuras productivas? ¿O dónde crees que habría que incidir particularmente para realmente cambiar una estructura productiva? ¿Qué le hace falta a la Unión Europea, que está muy retrasada en el ámbito tecnológico?
cómo se cambia una estructura productiva para hacerla competitiva en las cadenas de valor globales, ¿no? Vamos a intentar, si os parece, ir un poco rápido para poder tener un poco más tiempo para discutir los distintos temas. Bueno, pues Enrique, yo en relación al Next Generation, yo destacaría algo que ya comentaba Inmaculada, se sustenta sobre digitalización y sostenibilidad, y desde luego ambos podrían ser combinados para conducir hacia mejoras en las cadenas globales de valor. No es que sea inmediata, la respuesta no es inmediata, la solución no está tan clara cuando, hombre, nos hemos quedado un poco fastidiados algunos cuando hemos visto que el acuerdo final que se llega en julio pues supuso un recorte importante en el Horizon 2020, en el plan de investigación de la Unión Europea, es decir, estamos hablando de digitalización, de la importancia del conocimiento para hacer esos cambios estructurales y resulta que se recorta a más de la mitad respecto a lo previsto. Pero es que además el plan de transición justa sufre un recorte de aproximadamente, se quedan un tercio de lo que se había planteado. Pero bueno, volviendo a tu pregunta y más allá de lamentarnos porque esos dos ámbitos del plan se hayan visto recortados, yo creo que para pensar que esos fondos puedan generar cambios profundos, hay que hacerlo con una mirada, y me pongo en el caso español, que es el que nos afecta más directamente, con una mirada a cuáles son las fortalezas que tenemos en España, cuáles son las fortalezas de la especialización productiva española, por un lado, y por otro, cuál es la gran asignatura pendiente que sigue pendiente en este país, y los universitarios nos gusta mucho reforzar esta idea, que es la de la investigación, el desarrollo, la ciencia, la tecnología y la innovación. Y lo digo todo así de junto porque solo así podríamos entender que hay un cambio estructural que favorezca la competitividad de las economías y en particular, como decía, la española. Si lo vinculamos a las cadenas de valor, yo creo que tiene una posibilidad cierta, dado que el plan implica inversiones e implica reformas y está en lo que se conoce generalmente como el upgrading en las cadenas de valor. Y ese upgrading o esa mejora en la posición que tengamos en las cadenas de valor, pues se puede hacer de diferentes maneras. Por un lado, pues mejorando en productos, es decir, yendo a producciones en elementos más sofisticados que los que hasta ahora hemos estado haciendo en la industria europea, en particular en la española, que requiera una mayor cualificación del trabajador y por tanto un mayor valor añadido unitario. También se puede hacer pensando en el plano medioambiental a través de mejoras en los procesos productivos, reduciendo los residuos, haciendo usos de tecnologías superiores o incluso en ese upgrading en las cadenas de valor a través de lo que denominamos las mejoras funcionales. Es decir, que en lugar de estar en fases de la cadena de valor más rutinarias y que aportan finalmente menor valor añadido en el resultado último, pues aprovechando, por ejemplo, las capacidades de diseño, que en el caso del contexto español, bueno, pues tenemos, digamos que podemos presumir de ellas. Eso en el ámbito de las cadenas de valor. Y pensando en transformaciones importantes y que el plan, el Next Generation, pueda aportar, yo creo que podríamos asentarnos en las bases que definen lo que se denomina como economía circular. Es decir, estamos en el momento de incorporar tecnología a la vez que tomar una mayor conciencia medioambiental, como señalaba antes Inmaculada. De nuevo, en nuestro ámbito más nacional, en España, bueno, pues las fortalezas están en logística, están en infraestructuras, en paisaje, en tecnologías medioambientales. Aprovechemos esas fortalezas, pero hagámoslo con una concepción o una aproximación de economía circular. No me voy a extender más. Tengo alguna idea adicional, pero me gustaría que sigan nuestros compañeros de mesa. Muy bien, gracias Isabel. Lo que está claro también es que cuando se piensa en Next Generation EU, se está pensando en inversiones de los países. En el fondo, una gran parte de la respuesta, o cuando se han sacrificado fondos europeos del horizonte de 2020 o cuando se han sacrificado fondos, lo que parece es que el Consejo Europeo de julio se centró en los Estados miembros, en recuperar a los Estados miembros
olvidándose un poco, dejando un poco para más adelante la Unión Europea, ¿no? Y en ese sentido es una preocupación que yo tengo, ¿no? En qué medida, una preocupación que se refleja también en el número, no por ser mía, sino porque es de todos, la idea de decir hasta qué punto nos estamos centrando demasiado en salvar a los estados, que por otro lado demuestran que siguen siendo muy importantes los estados-nación en el mundo actual, y nos estamos olvidando del proyecto común, ¿no? Federico, ¿tú hasta qué punto crees que reformas importantísimas que quedaban pendientes en el ámbito de la Unión Europea y de la gobernanza del euro, la reforma de la política monetaria, la reforma de las normas fiscales, se han aplazado por culpa de la... Así como parece que el Green Deal no se va a aplazar, se está aplazando la urgente reforma de la gobernanza del euro y de la creación de la reforma de las instituciones europeas como consecuencia de la pandemia. Bueno, lo interesante aquí es que en general sabemos que la Unión Europea y sobre todo la Unión Monetaria, que consiste realmente en tocar hueso de soberanía y por lo tanto es de lo más difícil de avanzar, solo avanza cuando hay crisis. Y de hecho estábamos todos pues, comentando que no iba a haber grandes avances ni en la unión fiscal, ni seguramente en la unión bancaria hasta que viniera la siguiente crisis, y esa crisis la esperábamos dentro de mucho tiempo. Y sin embargo hay que poner de manifiesto pues, que la pandemia ha impulsado avances en la unión monetaria que eran muy difíciles de prever. Primero, el Banco Central Europeo, y eso lo analiza muy bien Gonzalo García en el artículo del número, se ha hecho mayor directamente. Ha tardado 2 semanas en hacer lo que tardó 3 años en la crisis anterior, que es ser el prestamista de última instancia y quitarse todo tipo de tapujos, ¿no? Y mientras además no haya inflación, pues esto se va a mantener así. Otra cuestión es cambiar el estatuto y esas cosas que yo creo que no se van a producir y tampoco son necesarias, ¿no? Segundo, había una revisión de las reglas fiscales en curso, y hay otro artículo que se ocupa explícitamente de este tema, y eso va a requerir una revisión inmediata. Las reglas fiscales están suspendidas temporalmente, pero cuando salgamos de esto, si tenemos que ajustar al 60% de deuda sobre PIB, o bueno, la fórmula que era ir acercándonos, pues vamos a obligarnos a unas políticas de ajuste y austeridad que no van a ser aceptables por la ciudadanía. Por tanto, eso también tenemos que ponerlo sobre la mesa y habrá que ajustarlo. Es muy posible que ahora en diciembre se apruebe una cosa que estaba pendiente, que es que el Mecanismo Europeo de Estabilidad pueda actuar definitivamente como backstop de la unión bancaria. Esto es importante, pero yo subrayaría que una cosa que ha puesto de manifiesto esta crisis es que el MEDE, tal y como lo hemos construido, no sirve para lo que lo hemos construido y tiene una capacidad de préstamo de 400.000 millones de euros que no se van a utilizar porque tienen un estigma y los países no lo van a querer emplear, y es una auténtica lástima, ¿no? O sea que de alguna manera esto nos pone, la pandemia nos ha puesto sobre la mesa que sería una muy buena idea intentar aprovechar esta ventana de oportunidad para reformar el MEDE, porque si no lo vamos a dejar como una magnífica institución en Luxemburgo, de gente que hace cosas muy interesantes, pero que realmente no cumple la función porque está diseñado de tal modo que sus líneas de crédito nunca son usables porque los países no quieren usarlas, sobre todo si tienes al Banco Central Europeo, ¿no? Y además, por último, y termino con esto, el plan de recuperación lo que nos permite es vislumbrar cómo sería una unión fiscal por el lado de la emisión conjunta de deuda para dedicarlo a inversión común, ¿no? A mí no me gusta nada cuando se dice esto de que el plan europeo tiene transferencias a fondo perdido. De fondo perdido nada, vamos a endeudarnos juntos para gastar juntos. Es como decir que la política española de gasto público en educación es una transferencia a fondo perdido. No, es inversión en el futuro, ¿no? Entonces, de alguna manera, si lo hacemos bien, y este es el gran reto, yo creo, si efectivamente los países que han sido solidarios, porque les ha dado mucho miedo, no perdamos de vista que Alemania cambia de posición cuando tiene realmente miedo a que se rompa el mercado interior y se acabe la gallina de los huevos de oro, que es el mercado interior, no es el mercado chino. Pues realmente ese cambio de posición, los países del sur tenemos que demostrar que este paso adelante, esta puesta en común de integración, esta unión fiscal, esta emisión de deuda conjunta, no es una sola vez, sino que es algo que puede ir permitiendo avanzar en la integración en la parte fiscal. Y si eso se llegara a completar, sería un gran paso adelante en la unión monetaria.
Esa es probablemente una de las grandes ventajas del Next Generation EU o la novedad, ¿no? La idea de emitir deuda conjunta con cargo a recursos conjuntos, ¿no? Y en la Unión Europea, que es una entidad jurídica esencialmente, ya sabemos lo importante que es crear un precedente. Pero has mencionado la importancia del mercado interior, ¿no? Y en eso yo quiero insistir un poquito más, o quiero preguntarle a Inma, para que muy rápidamente, porque quiero tratar un par de temas más. Es un placer de discutir con vosotros, pero hay que intentar cubrir más o menos todos los temas. ¿Hasta qué punto la tolerancia que mencionaba Federico hacia las normas fiscales, pero sobre todo, por ejemplo, la tolerancia hacia las ayudas de Estado, están generando distorsiones en el mercado único que en el fondo van a generar cicatrices permanentes en el tejido productivo que van a ser muy problemáticas a largo plazo? ¿Tú crees que existe ese peligro, que es real, o se está exagerando? Bueno, yo creo que sí, que es completamente real, y además, como ha dicho Federico, es que el mercado único es nuestro gran tesoro, el gran tesoro de la Unión Europea. Entonces, de hecho, en el Tratado de Roma se prohibían las ayudas de Estado, ¿no? Entonces, ahora mismo, bueno, sí se permitían para casos excepcionales. Desde luego, la pandemia es un caso excepcional. Todos a la vez tenemos casos excepcionales, es el problema. El problema es que todos lo tenemos a la vez. Y claro, y no todos tenemos la misma capacidad fiscal y presupuestaria, ni el mismo margen. Y levantó muchas ampollas ver cómo Alemania, Francia y otros países, Dinamarca, Irlanda, enseguida ayudaron financieramente a sus empresas, sobre todo, a las de transporte de viajeros y a algunas industriales. Entonces, pues que esto en un mercado interior provoca una desnivelación del campo de juego, ¿no? Porque realmente ya no todos estamos en las mismas condiciones. Las empresas ya no ganan los mercados porque son más competitivas, más productivas. Lo ganan porque tienen un respaldo financiero del Estado, ¿no? Entonces, claro, esto sí que puede deteriorar claramente el mercado único. Cuando se estaba haciendo el plan de recuperación, se había propuesto un instrumento de apoyo a la solvencia empresarial, que después decayó en las negociaciones, que habría servido para que los países con menos margen fiscal hubieran podido apoyar a sus empresas. Y bueno, pues eso ha quedado ahí, en tierra de nadie. Se podría a lo mejor recuperar, si existe ese riesgo. Y bueno, quizás también se puede interpretar que, aunque el plan de recuperación y resiliencia tiene unos objetivos horizontales muy claros, es cierto que también permite financiar objetivos verticales, sectoriales. Sí. Y de alguna manera esto podría mitigar ese impacto en el mercado interior. Es interesante que hables del level playing field, precisamente es uno de los temas importantes en el Brexit, ¿no? Precisamente la idea de tener a un competidor comercial a las puertas de Europa compitiendo en condiciones desiguales, ¿no? ¿No crees tú, o hasta qué punto crees tú, Isabel, hablando del level playing field cuando el Brexit supone un intento de eso, de autonomía, de poder comercial con quien te da la gana, hasta qué punto han olvidado los británicos en su planteamiento del Brexit la integración británica en las cadenas productivas, ¿no? ¿Cómo va a tener eso un impacto en la salida del Reino Unido? Pues mira, Enrique, yo creo que hasta qué punto lo han olvidado, hasta todo punto. O sea, hasta todo punto. Yo creo que los datos hablan por sí solos, ¿no? Cuando observamos el comercio británico y comprobamos que casi el 60% del comercio total es intracomunitario, pues claro, uno dice, bueno, pero ¿qué ha pasado? A lo mejor es que ha habido una evolución en los últimos años que a ellos les ha llevado a sostener la idea de Brexit como una apuesta plausible porque les va mejor estar fuera y comportarse como un socio extracomunitario. Veréis, yo hice hace poco con Víctor Martín la comprobación y en las 2 últimas décadas, si bien las exportaciones procedentes del Reino Unido con destino a la Unión Europea efectivamente han bajado algo más de 11 puntos porcentuales, las importaciones intracomunitarias al Reino Unido se mantienen prácticamente en el mismo nivel.
Si eso además lo particularizamos por sectores, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido hasta ahora, perdón, lo que está ocurriendo no, lo que ha ocurrido hasta ahora es que el 70% de las exportaciones de Reino Unido tienen destino la Unión Europea, en sectores como productos energéticos y automóviles, es decir, en sectores, por así decirlo, que no son precisamente bueno, pues, sectores menores. Y en importaciones, los automóviles que proceden del contexto comunitario y que van con destino al Reino Unido representan el 80%. En alimentos, la Unión Europea supone el 70% de las importaciones británicas. Por lo tanto, si nos centramos en las cadenas de valor, en su integración productiva y tratando de comprobar o tratando de examinar hasta qué punto pues esa independencia británica de las cadenas de valor podrían aportarle unos beneficios mayores, nos encontramos con que del valor extranjero que se incorpora a las exportaciones británicas, el 15%, es aproximadamente el 15%, bueno, pues más de la mitad de ese 15% es intracomunitario. Lo que denota un peso extraordinario de los insumos intracomunitarios, de los insumos europeos, que a partir de ahora, bueno, pues dejan de percibirse como una cadena de valor integrada en un mercado único y comunitario como es el europeo, ¿no? Esto supera el 55%, se supera en industria y en servicios, es decir, nos da igual a qué sector miremos, pero ya si particularizamos, en el caso del petróleo asciende el 90%, en equipos de transporte a más del 65% y en electrónica e informática el 59%. Por lo tanto, ¿se han olvidado? Bueno, pues yo creo que se han olvidado, es decir, que algo les falló en sus predicciones pensando en la integración productiva británica en el contexto de las cadenas de valor. O tienen visiones como Trump, como tenía Trump de un comercio del siglo XX, donde todas las fases productivas se producían en el mismo país, ¿no? En este aspecto del comercio, una última cosa que quería preguntar a Federico, nos quedan 2 o 3 minutos antes de dar paso a las preguntas. Bueno, en función de las preguntas podemos luego seguir charlando o no. Federico, en el ámbito del comercio, por ejemplo, en el plan del Green Deal, que no hay que confundir con el Green New Deal, que es una cosa americana, una de las ideas fundamentales es que si tú produces más verde, no puedes dejar que toda la producción se traslade a tus vecinos, ¿no? Es decir, necesitas poner un arancel al carbono que refleje, o sea, que refleje o que traslade a los precios privados el coste social de esa importación, ¿no? ¿Hasta qué punto tú crees que en la geopolítica actual y en un mundo de guerras comerciales o incluso a pesar de que sea Biden no sea proclive a la guerra, hasta qué punto crees que es posible la introducción de un arancel al carbono que no sea respondido de una forma agresiva por parte de China o de Estados Unidos en el mundo del comercio internacional? Sí, efectivamente. Yo creo que esto está vinculado con lo que mencionaba antes, ¿no? La Unión Europea seguramente en el 2021 va a hacer 2 cosas. Una que no le va a gustar a Estados Unidos, que es el impuesto digital, si no se consigue hacer a través de la OCDE, y otro que no le va a gustar a China y a muchos otros, que va a ser este arancel de carbón en frontera, a menos que se haga dentro de una gran reforma de la OMC, cosa que tampoco parece que sea muy probable. Y por lo tanto, bueno, aquí nuevamente vamos a tener que, ya que hemos dado con la justificación teórica correcta, yo creo, para poner este arancel, porque durante mucho tiempo la política comercial europea habló de esta idea, pero parecía que estábamos intentando meter en la OMC un montón de temas no comerciales porque nos venía bien, ¿no? Estándares laborales, medio ambiente, política de competencia, etc. Ahora, como has explicado, la teorización está clarísima. Si queremos competencia leal, necesitamos que el campo esté equilibrado. Lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos a que este es uno de los temas que no van a gustar a muchos otros países, pero no por ello, creo yo, tenemos que dejar de hacerlo. Tenemos además que poder hacerlo o incorporarlo en nuestros acuerdos preferenciales comerciales para jugar con esa idea de Europa como fijador de estándares, donde mientras el mercado interior siga siendo tan amplio y tan jugoso para otros, y esto no va a ser así dentro de 30 años seguramente en términos relativos, pues podamos aprovechar. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta... Se ha quedado congelado Federico. Federico. Bueno, mientras
mientras vuelve la conexión, voy a aprovechar a hacer una pregunta del público, que la voy a hacer a Ana y Vicente. Dice que, bueno, que echa falta referencias a África, donde la Unión Europea podría posicionarse como socio comercial inversor privilegiado. Bueno, eso evidentemente hay muchos temas que quedan pendientes en el número, lógicamente, pero también hace una pregunta que sí que me gustaría preguntarle a Inma, que la Unión Europea tiene diseñada una estrategia común frente a la inmigración, que es verdad que es uno de los grandes temas pendientes de la Unión Europea. ¿Cómo crees que tendría que ser, o cuál es tu opinión de cómo fijar una estrategia de inmigración para la Unión Europea? Bueno, este es un tema espinoso, realmente espinoso para la Unión Europea, porque de hecho la forma en la que se aborda el tema de la inmigración en la Unión Europea es de control, de total control, ¿no? Incluso la nueva propuesta del Pacto de Inmigración y Asilo va en esa dirección. Y quizás, bueno, habría que empezar a debatir o a reflexionar sobre, bueno, en términos globales, ¿no? Sobre... Ha vuelto Federico. Estoy oyendo ruidos. Bueno, en términos globales, ¿no? Porque realmente uno de los desafíos a los que también se enfrenta la Unión Europea, que no ha salido, es el desafío demográfico, ¿no? Y bueno, pues creo que ese desafío debe también reflexionar, o sea, debemos reflexionar sobre la interacción entre la inmigración, el desafío demográfico al que se enfrenta la Unión Europea, de envejecimiento, y bueno, y ahora mismo no se está tratando en esos términos, ¿no? Claro. Creo que la parte comercial nos falta Federico para que nos hable. Gracias. Ya estoy de vuelta, disculpadme. Federico, estabas terminando un ámbito más, un aspecto más. ¿Te recuerdas tu... Sí. Bien. Sí, disculpadme, no sé qué ha pasado. Sí, bueno, me refería a que realmente tenemos en el aspecto comercial que prepararnos para esta situación en la cual podemos necesitar utilizar nuestros acuerdos preferenciales para plantear este tipo de intereses y valores que tienen que ver con el medio ambiente, por ejemplo, y también estar preparados posiblemente para que en los próximos años vaya a haber una tendencia al proteccionismo mayor, no tanto de nuestro lado, sino del lado de otros. Y por lo tanto puede haber desde un proteccionismo precautorio vinculado a los efectos de la pandemia hasta la redefinición de las empresas estratégicas, como se ha mencionado antes, y para eso la Unión Europea tiene que estar preparada. Muy bien, mientras llegan, no tenemos todavía más preguntas. Recuerden que pueden poner sus preguntas en el chat. Mientras llegan más preguntas, una pregunta le quería hacer también, una pregunta adicional a Isabel. En vuestro estudio mencionáis un hecho, que el valor añadido extranjero incorporado en las exportaciones de Europa y también en las españolas ha aumentado el peso de Estados Unidos y de China entre 2005 y 2015, ¿no? Que es los años en los que está disponible la base de datos TIVA, ¿no? Me llama la atención que por un lado estamos tendiendo a una regionalización de las cadenas de valor y por otro lado, sin embargo, se utilizan, para la generación de exportaciones, se utilizan inputs procedentes también de Estados Unidos y de China más que hace unos años. ¿Crees que eso es un proceso que a raíz de la pandemia puede seguir? Una mayor presencia de inputs chinos y estadounidenses, quizás probablemente tecnológicos, en la fabricación de exportaciones europeas y españolas, ¿o crees que eso puede cambiar como consecuencia de la pandemia? Sí, bueno, pues la verdad es que remontándonos a los motivos que llevan al despliegue de las cadenas de valor, fundamentalmente están basados en la búsqueda de eficiencia, como sabemos, en las economías de escala, y es cierto que ese despliegue de las cadenas lo que han hecho también, observando las distintas fases y cómo se hace esa fragmentación internacional, es generar
profundas asimetrías entre países. Tal vez la pandemia pueda alterar esas asimetrías o incluso hacerlas más profundas. Y es que lo que parece improbable es que la pandemia lleve a reducir las elevadas interdependencias que existen actualmente. Yo diría que parece improbable, al menos en el corto plazo, y que además esto está muy vinculado a cuáles son las demandas que hacen las cadenas europeas, es decir, el requerimiento de importaciones de valor añadido procedente de otros orígenes y que se incorporan en las exportaciones o en el valor añadido exportado de Europa. Entonces, en este sentido, yo creo, y aquí, bueno, pues tiro también el lazo a Federico, yo creo que va a haber, por un lado, digamos, un escenario que se abre con la nueva administración americana. Está claro que hay expectativas positivas respecto a la política comercial, pero todavía no están confirmadas. Y luego también mencionaría el reciente acuerdo asiático de los 15 países en este acuerdo de libre comercio en el que está China también. Entonces, más allá de que sea un acuerdo de libre comercio que no implica otro tipo de ámbitos de liberalización, sí que es probable que se den ciertas deslocalizaciones productivas, incluso procedentes de la propia China. Entonces, yo pienso que esta tendencia que se venía observando de la dependencia o de la necesidad de importar valor añadido tanto de China como de Estados Unidos en esa magnitud, podría verse alterada por una recomposición del origen asiático y no tanto por bueno, pues un cambio sustancial del origen tanto procedente de China como de Estados Unidos. En uno y otro caso, es decir, pase lo que vayamos a ver con Estados Unidos y su política comercial y con el caso de Asia y si hay esa recomposición del origen asiático, una opción o una salida, una estrategia posible es la diversificación productiva, y en el análisis que hacemos Víctor, Martín y yo en el monográfico, en Información Comercial Española, analizamos los productos COVID muy vinculados a la pandemia, es decir, esa necesidad que hubo por parte de Europa de importar productos relacionados con el tratamiento, con la primera emergencia, así como con la alta tecnología. El protagonismo de China y de Estados Unidos, como decía anteriormente y lo reafirmo, pues no parece probable revertirla en el corto plazo por las propias desventajas tecnológicas que presenta Europa en este tipo de segmentos. Muy bien, nos hacen una pregunta sobre la lucha contra la evasión fiscal, los paraísos fiscales y la armonización europea del impuesto de sociedades de las multinacionales, que dicen que ha quedado aparcada. Yo no estoy seguro de que haya quedado aparcada porque, de hecho, el impuesto digital de la Unión Europea se consideró siempre como una primera fase o como un sucedáneo de la necesidad de armonizar la base imponible conjunta del impuesto de sociedades, ¿no? Pero le paso la pelota a Federico. ¿En qué medida, yo recuerdo cuando hace poco releí el plan Werner de 1970 nada menos, y decía que no podía haber un mercado único sin un IVA, una estructura de IVA armonizado, lógico, no con iguales tipos, sino con la estructura del impuesto armonizado, y decía, y no puede haber una libre circulación de capitales sin una estructura, decía, sin un impuesto de sociedades armonizado, ¿no? Eso ya lo decía en el año 70. ¿Hasta qué punto, Federico, crees que la inexistencia de por cierto, aprovecho para decir que el próximo número de ICE, como nos ha desvelado Bernardo, va precisamente sobre fiscalidad internacional, así que no dejen de leerlo y de comprarlo. ¿Hasta qué punto crees que la inexistencia de una estructura común del impuesto de sociedades supone una distorsión o un unlevel playing field en la libre circulación de capitales? Sí, absolutamente. Yo creo que nos estamos dando cuenta de que es otra de las patas o de las piezas que requiere de una mayor integración y de una reforma. Lo que pasa es que aquí nos topamos, al igual que con la política exterior, con el tema de la unanimidad en la toma de decisiones, ¿no? Y si me apuras, también nos topamos con este tema
a la hora de aprobar el fondo de resolución con la actitud de Polonia y de Hungría, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que a medida de que avanzamos, el tema de la unanimidad nos ata demasiado las manos, ¿no? Y de hecho, si me apuras, a mí me preocupa, lo que más me preocupa del futuro de la Unión Europea es este cisma este-oeste en cuál es la visión que tienen los países que entraron después de la caída del muro, particularmente Polonia y Hungría, pero no solo, de lo que es Europa y de si podemos identificar lo que es el interés europeo, cosa que a los de Europa Occidental nos resulta más fácil, yo creo. Pero bueno, más allá de este tema, efectivamente, a lo mejor el plan de recuperación, si es serio en cuanto a forzar a los países a adoptar las recomendaciones que les hacen en el semestre europeo, pues a España nos dirá que hagamos una reforma de las pensiones para hacerlas más sostenibles, una reforma del mercado laboral para reducir la temporalidad o una reforma del gasto público para reducir la desigualdad, pero a lo mejor le dice a los holandeses que terminen con las prácticas fiscales agresivas, que es la manera elegante de decir que hay paraísos fiscales dentro de la Unión. Entonces, a España le interesa mucho que haya reformas de fondo, tanto en España como en otros países, ¿no? Entonces aquí hay un tema delicado de economía política que yo creo que vamos a ver si podemos resolver y reformar, pero este es un tema en el cual efectivamente necesitamos una manera de poder grabar esta nueva riqueza que ha aparecido, porque la pandemia pone de manifiesto algo, es que los únicos ganadores son las grandes tecnológicas y esas no están en Europa, pero vamos a ver cómo conseguimos, digamos, redefinir un poco los presupuestos y los ingresos, dado que la riqueza existe, pero que los estados tienen problemas para capturarla. Muy bien. Mientras llega alguna pregunta más, yo quería hacer otra, quedan 10 minutitos, una pregunta adicional a Inma, precisamente en relación con las medidas fiscales, ¿no? con las soluciones fiscales. La idea es que en esta crisis inicialmente se pensó que era una crisis temporal, ¿no? Se pensaba en una ruptura temporal de las cadenas de valor y un virus, bueno, pues un confinamiento que duraría unos meses hasta que todo volviera a la normalidad. Y entonces la mayor parte de las medidas fiscales eran de sostenimiento temporal de rentas a través de medidas de liquidez, ¿no? Proporcionar liquidez a familias y empresas. Pero claro, la crisis se ha revelado como no un problema de liquidez, sino un problema de solvencia, sobre todo para determinadas actividades vinculadas a la interacción social, ¿no? ¿En qué medida, le preguntaría a Inma, en qué medida los instrumentos de los que disponemos ahora, tanto en España como en otros países, o incluso a nivel europeo, son equivocados para el objetivo? Es decir, hasta qué punto nos hemos centrado demasiado en la liquidez y nos estamos olvidando del problema de solvencia. ¿Y cómo se pueden instrumentar garantías adecuadas de ese tipo? Bueno, realmente yo creo que es que los tiempos se nos están adelantando. Bueno, realmente yo creo que se pensaba que la crisis iba a ser más corta de lo que está siendo, aunque se hablaba desde el principio de una segunda ola, pero en ese sentido nos está sorprendiendo. Y bueno, no hay que negar o rechazar la idea de que el sostenimiento de la liquidez de las empresas ha sido esencial para evitar un mal mayor, ¿no? Evitar, bueno, que se produjeran insolvencias en el muy corto plazo. Pero es cierto que a medida que se va alargando el plazo, dice, bueno, ya tenemos previsto una vacuna, más o menos, ya se puede poner una fecha. Bueno, nadie se ha atrevido todavía a poner una fecha de finalización de la crisis, ¿no? Pero bueno, respecto a las entidades bancarias ya pueden tener un horizonte temporal más claro de hasta dónde pueden llegar los riesgos o las insolvencias, o cuándo pueden producirse las insolvencias, porque ya sí se ha eliminado parte de la incertidumbre, ¿no? Que era la duración de la crisis. Pero es cierto que la situación de muchas empresas está siendo ya insostenible, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas sí pueden acceder o tienen opciones. La ley concursal permite acceder a opciones claras de refinanciación de su deuda y pueden así aguantar activas y aguantar el empleo, ¿no? Que eso es fundamental. Pero las pequeñas empresas, bueno, existen
lo siento, pero me lo llevo al terreno español, existe en España una clara deficiencia de la ley concursal y realmente termina cuando ya acceden al concurso de acreedores, ya es para liquidar finalmente la empresa, no se les facilita un pago ordenado de deudas para evitar el cierre o la insolvencia. Entonces, bueno, pues quizás faltan los instrumentos, no, los instrumentos están, pero no se utilizan adecuadamente. Y yo creo que a las pequeñas y medianas empresas habría que darles más opciones de sostenibilidad financiera en el medio plazo, ahora, hasta que finalice la crisis, porque son las que se están viendo más perjudicadas por esta situación que dices, porque ya no es la liquidez. Y luego, porque esto le he estado dando muchas vueltas, claro, cuando leemos dice, no, hay que evitar que se hundan las empresas viables. O sea, empresas que no son zombies, ¿no? Que son empresas cuyo modelo de negocio es un modelo viable. Claro, ahora ya sí tenemos fecha, pero sin fecha de finalización de la crisis, es que viable, muchas empresas no eran viables. O sea, ¿cómo analizas la viabilidad de una empresa sin ese horizonte temporal? Entonces, bueno, yo creo que la vacuna ha venido también a salvar parte de esta cuestión financiera. Claro que hay desafíos para los que hay vacuna y desafíos para los que no, no hay vacuna. Bernardo, si no hay más preguntas, si quieres cerramos, concluimos el debate. ¿Tienes alguna pregunta tú que quieras hacer a los panelistas? No, me parece perfecto. Yo creo que dada la hora que es, yo creo que ya podemos dar por terminado este debate interesantísimo. Podríamos seguir más, pero nos guardamos temas para próximas publicaciones. Así que, nada, me alegra saber que algunas de las preguntas están relacionadas con temas que hemos cubierto, vamos a cubrir en otros números. Es el caso de África, que publicamos en julio, y el de la Fiscalidad Internacional, que saldrá en diciembre, como decías. Pues nada, después de este diálogo tan interesante entre vosotros, bueno, yo me quedo al menos con que me quedan más claros los retos que tiene por delante la Unión Europea, y solo nos queda esperar a ver si realmente está a la altura de las circunstancias y somos capaces entre todos de abordarlos como requieren, ¿no? Pues nada, oye, muchas gracias a todos los asistentes, a vosotros cuatro, Enrique, Isabel, Inmaculada y Federico, y os emplazo para la próxima presentación del próximo número de ICE. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.